Bien, estimados participantes, disculpe por la demora. Ha habido unos inconvenientes, unos problemas técnicos. Y bien, estimados participantes, le damos la bienvenida en nombre del Colegio de Ingenieros de Huancavelica, Consejo Departamental de Huancavelica, al curso de Evaluación y Estudio de Impacto Ambiental a cargo de la ingeniera Lucero Parga Olivera, ingeniera especialista ambiental y seguridad y salud en el trabajo, con estudios en maestría en ecología y gestión ambiental. Ingeniera ambiental colegiada con más de 6 años de experiencia en elaboración de instrumentos de gestión ambiental, monitoreos ambientales, supervisiones ambientales, implementación de sistemas integrados de gestión de normas internacionales para diversas empresas en los distintos sectores y entre otros. Bien, sin más, le damos el pase a la ingeniera Lucero. Ingeniera, por favor, ¿puede empezar con la ponencia? Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Ahora, un favor, dame este pase para poder compartir mi pantalla. Ingeniera, ¿puede compartir su pantalla? Está habilitado para que se pueda compartir. No me permite. No me está permitiendo. A ver, voy a volver a intentar, por favor. No, no me deja. A ver, un momento, por favor, ingeniero. Ahora sí puedo compartir mi pantalla. Por favor, ¿me confirman si pueden ver la pantalla, chicos? Sí, ingeniera. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, sí. Perfecto, gracias. Como les dijeron, soy la ingeniera Lucero Párraga Olivera. Soy ingeniera ambiental de profesión, ya con experiencia en elaboración de instrumentos de gestión ambiental y también en implementación de sistemas integrados de gestión, si habrán escuchado de las normas ISO. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver, el curso se refiere a lo que es la evaluación y el estudio de impacto ambiental en el marco de lineamientos legales asociados a los proyectos de inversión. Actualmente ya todos los proyectos de inversión, tanto públicas como privadas, deben realizar estos instrumentos de gestión ambiental para poder asegurar la preservación del ambiente donde actualmente vivimos, ¿ya? Una referencia en temas ambientales es Mahatma Gandhi, donde él decía, pues, ¿no?, que la tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. ¿Con esto qué quiere decir? Que nosotros podemos utilizar los recursos naturales que tenemos, pero que también debemos de mantenerlos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Es una pequeña introducción donde podemos ver, nosotros vivimos en un sistema, si se han dado cuenta, ¿no es cierto? Vivimos, estamos ahorita, por ejemplo, cada uno esté en la ciudad que esté, pero nosotros compartimos o nos interrelacionamos entre sí, entre seres humanos, nos interrelacionamos también, por ejemplo, con los objetos que utilizamos, qué sé yo. Entonces, teniendo en cuenta, sistema viene a ser un conjunto de elementos que se van a interrelacionar, ya que van a tener una interrelación entre sí. Pero entre ellos vamos a tener dos tipos de sistemas. Tenemos los concretos, los que podemos ver, y tenemos los abstractos. Por ejemplo, cuando tenemos o nos encontramos realizando de repente un trabajo determinado, tenemos que pensar cómo es que vamos a realizar nuestras actividades. Por ejemplo, cuando vamos a ejecutar una obra, tenemos que pensar, tenemos que idear cómo es que va a ser la etapa de planificación, luego la ejecución y ya luego posteriormente el cierre, ¿no es cierto?
Entonces, todo eso es un sistema que es un conjunto de ideas que vamos teniendo, pero no lo podemos ver, ¿ya? Entonces, las ideas, por ejemplo, es un sistema abstracto. Las ideas que vamos a ir teniendo van a estar relacionadas entre sí porque van a tener un fin, no un objetivo final que va a ser realizar, por ejemplo, toda la etapa de planificación. Luego tenemos los sistemas concretos o físicos, que ya son los que se puedan tocar, los que se pueden palpar. Por ejemplo, nuestro celular es un sistema. ¿Por qué? Porque para hacer este celular tiene diferentes componentes. Tiene plástico, tiene metales. Entonces, todos estos plástico y metales, al entrar en un conjunto y ya van interactuando, ya su objetivo final es comunicar a las personas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el celular es un sistema concreto, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un elemento, o son diversos elementos que van a interactuar y que van a actuar para al final tener un objetivo, para cumplir un objetivo. En el caso del celular es comunicarnos. En el caso, por ejemplo, de la maquinaria pesada es de repente mover material, hacer excavaciones, qué sé yo. Entonces ya vamos utilizando estos sistemas que ya vienen con un objetivo final, ¿ya? Pero este sistema concreto se va a dividir en dos, que va a ser el abierto y va a ser el cerrado, ¿ya? El abierto es cuando, por ejemplo, podemos intercambiar materia o energía. Por ejemplo, cuando por ejemplo, los animales con el bosque, ellos, si nos damos cuenta, van intercambiando energía. Por ejemplo, el proceso de la fotosíntesis, hacemos un intercambio con los rayos solares, estos nos proveen de ciertos elementos que también a las plantas les permiten crecer. Entonces, ahí ya tenemos un sistema concreto abierto, porque entre ellos van a intercambiar, ¿ya? Y tenemos el sistema concreto cerrado, que es cuando tú vas a tener un intercambio, pero va a haber solamente energía y no va a haber materia. Por ejemplo, el termómetro. El termómetro nosotros le damos calor y el termómetro a cambio, y nosotros no recibimos nada del termómetro, lo único que podemos recibir de repente es el número de la temperatura que tenemos, ahora que nos tenemos que tomar la temperatura, ¿no? Pero el termómetro no nos da más. En cambio, cuando hablamos, por ejemplo, de la fotosíntesis, el sol, por ejemplo, le va a dar energía a la planta y la planta al final le va a dar también proteínas al suelo y también va a recibir proteínas o sustancias o nutrientes del suelo. Entonces ya ahí empieza a haber un intercambio. Cuando hay intercambio, ya sabemos que es el abierto, y cuando es un sistema cerrado es porque no, o sea, voy a recibir energía, pero no voy a recibir, no va a salir la materia, ya no va a haber un cambio de materia. Y ahora, este sistema abierto, ¿qué quiere decir? Que siempre vamos a tener entradas y salidas, ¿ya? Estas entradas y estas salidas, y lo mismo se van a dar también en las actividades que vamos a ir realizando o ejecutando cuando hagamos obras, al final tienen un objetivo, ¿ya? El objetivo de poder identificar en el tipo de sistema que estamos, el objetivo final, por ejemplo, de la gestión ambiental, de los estudios de impacto ambiental, es de que todas las entradas que va a tener la construcción tenga menos salidas, y esas salidas no puedan afectar el medio ambiente donde vivimos. Más adelante no vamos a poder ver eso. ¿Por qué? Porque el objetivo, al tener el objetivo de disminuir las salidas que tenemos, lo que vamos a buscar siempre va a ser eficaces y eficientes. Porque yo tengo que ser eficaz, tengo que lograr las metas, tengo que lograr los objetivos que me pueda plantear, pero al mismo tiempo tengo que ser eficiente. Es decir, que tengo que utilizar los recursos necesarios para obtener los mismos resultados previstos. Entonces, tengo que tener una interrelación entre lo que es la eficacia y la eficiencia. ¿Para qué? Para no alterar mayores tiempos prolongados el medio ambiente, por ejemplo, que eso es lo que actualmente se busca, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que lograr los objetivos ya dentro de un espacio ya de trabajo, un espacio más palpable, un sistema concreto y abierto donde vamos a intercambiar materia y energía, nosotros vamos a generar bienes y servicios. Por ejemplo, tenemos al sector producción, que
que ellos producen, ¿no? Por ejemplo, tenemos producción de acero, tenemos las mineras cuando van a hacer extracción de minerales, posteriormente van a pasar por un proceso para ya traernos metales en bruto. Entonces, tenemos bienes y servicios que van a entrar en un contacto con el entorno ambiental, ¿ya? Que es el medio ambiente. Por ejemplo, las minas están en el entorno ambiental, están en un espacio donde tenemos flora, tenemos fauna, tenemos una calidad de aire, tenemos fuentes de agua, que al final nosotros vamos a utilizar ese entorno, ¿para qué? Para producir un bien o para realizar un servicio, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de construcción, que son la mayoría de proyectos de inversión pública, lo que realizan los contratistas son servicios de ejecución de obra, ¿ya? Entonces, ahí hay un sistema abierto donde ya entramos en un intercambio de materia y energía, y esto está bajo la responsabilidad de las empresas que van a dar este bien y servicio. Entonces, como gestión ambiental, como parte también de los estudios de impacto ambiental, tenemos que delimitar el área de influencia directa y el área de influencia indirecta, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué tenemos que delimitar esas áreas? Porque tenemos que saber en qué espacios estamos trabajando y qué espacios tenemos permitidos utilizar cuando ejecutemos una actividad, ya sea de un bien o un servicio. Tenemos que delimitarlos con la finalidad de identificar qué factores ambientales podrían ser alterados por las actividades que yo voy a realizar y cómo es que vamos a valorar esa afectación que se va a tener al medio ambiente, ¿no? Tenemos que ya viene la parte ya de evaluación de los impactos ambientales, teniendo ya en cuenta cuán importante va a ser el impacto y la magnitud que este va a ser, si va a ser moderado, si va a ser alto, extremo, qué sé yo, dependiendo de las actividades que vayamos a realizar. Entonces, todo lo que estamos determinando, si es el bien de servicio que vamos a realizar, el entorno ambiental donde nos vamos a ubicar, la identificación de los impactos ambientales que vamos a generar, todo eso al final va a ser una gestión ambiental que vamos a realizar, ¿ya? Esta gestión ambiental va a ser ya el conjunto de actividades que nosotros vamos a realizar. ¿Para qué? Para que los impactos ambientales que hemos identificado y que al final lo hemos valorado, podamos nosotros plantear algunas medidas que nos ayuden a controlar, a mitigar, que es lo primero que se busca, o evitar, perdón. Luego vamos a mitigar, posteriormente ya vamos a controlar, y si no hemos podido cubrir todo el impacto ambiental que hemos generado con estas medidas de mitigación, control y minimizar, lo que vamos a hacer es compensar, ¿ya? Entonces, ¿y por qué buscamos el tema de gestión ambiental? Porque nosotros tenemos que tener calidad de vida. Las obras públicas, las obras privadas o cualquier tipo de actividad que se realicen, al final lo que buscan es dar calidad de vida a la población, ¿ya? Y por eso siempre nos hablan de que tenemos que tener un nivel de renta, es decir, tenemos que tener una economía que podría decir estable, tenemos que buscar el bienestar social, el bienestar de la población y que puedan estar en un entorno sano, en un entorno saludable, es decir, darles calidad ambiental. Al final todo esto se va a convertir en lo que es el desarrollo sustentable. ¿Ya? En desarrollo sustentable va a ser el equilibrio de estos tres pilares, que es lo económico, lo social y lo ambiental. ¿Ya? Luego vamos a tener, sé que muchos han escuchado el tema del desarrollo sostenible y muchos nos indican de que el desarrollo sostenible es el equilibrio de estos tres pilares, ¿no? Social, lo económico y lo ambiental, pero en realidad el desarrollo sostenible es preservar los recursos para las futuras generaciones. Eso es lo que a nosotros nos va a hacer sostenible. Porque ahorita, por ejemplo, tenemos un problema que es el recurso hídrico. Sabemos que este recurso hídrico no es renovable, no es como el viento, ¿no? Que va circulando y está en el ambiente y de por sí es renovable, o como los rayos del sol. En el caso del recurso hídrico es un recurso no renovable que tenemos que cuidarlo.
¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan utilizar este recurso. ¿Ya? Entonces tenemos que Perdón, tener... hay mucha bulla, muchos perros están ladrando, por favor. Ay. Disculpen, pero el anfitrión puede silenciar a todos. El problema Sí, es que correcto. por mi casa hay dos perritos que no dejan de ladrar y no son mis perros. Ah, era usted, Sí, disculpe. sí, no se preocupe, no sé cómo callarlos, ahorita voy a fijarme. Ya. Luego, ya tenemos lo que es, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, tenemos ya lo que es un estudio de impacto ambiental, que es diferente a la parte de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? El estudio ambiental ya es un documento que nos va a permitir conocer las actividades que va a realizar la empresa o la organización y que posteriormente nosotros como consultores y que personas que vamos a elaborar los estudios de impacto ambiental tenemos que conocer las zonas donde se va a ejecutar la actividad, ¿ya? Podría ser el caso de una industria, la ejecución de una obra de construcción civil, podría ser minería, qué sé yo. Entonces, ahí, por ejemplo, el estudio lo que busca es conocer cómo está el entorno ambiental y puede realizarse a través de los muestreos que se van a realizar en campo. Ya en esta etapa de evaluación y de reconocimiento del terreno se realizan muestreos, que posteriormente ya vamos a poder hacerle seguimientos y que ya va a dejar de ser muestreos, sino van a ser ya monitoreos ambientales, ¿ya? Y luego ya de conocer el entorno ambiental, lo que nos va a permitir es poder predecir, porque nosotros no podemos decir que va a haber alteración de la calidad de aire, sino que de repente, que posiblemente va a haber la alteración de la calidad de aire. Entonces nos permite predecir qué impactos ambientales son los que va a ocasionar la ejecución del proyecto que vayamos a realizar. Entonces, todas las actividades que vemos y que vamos a realizar tienen un marco legal. ¿Ya? Este marco legal lo tenemos que conocer y tenemos que cumplirlo porque el marco legal es obligatorio. ¿Ya? Muchos en el tema ambiental es obligatorio y uno que otro puede ser optativo dependiendo de la actividad que vayamos a realizar. ¿Ya? Pero en su mayoría son obligatorios. Entonces, primero vamos a empezar por la Constitución Política, que es la Constitución Política del año 93, donde en su artículo 23 nos indica que tenemos derecho a vivir en un ambiente saludable. Entonces, este ambiente saludable tiene que ver mucho con el tema de calidad ambiental, calidad de aire, y por eso es que también cuando pasó el tema de Doerram, se basaba mucho en la Constitución Política, porque indicaban de que las personas al tener ya plomo en la sangre, al estar contaminando ya sus niveles de sangre, ellos ya no tenían calidad de vida, ni estaban viviendo en un ambiente saludable. Entonces, por ahí ya, con la Constitución es que empezamos a ver que tenemos derecho a vivir en ambientes saludables. Luego ya en el año 2005, es donde sale la Ley General del Ambiente. En esta ley lo que se busca es regular todo lo que es, por ejemplo, el tema de calidad del agua, preservación del ambiente básicamente. Ya es la ley general que empieza a ponernos lineamientos y a ponernos pautas sobre temas ambientales. Luego sale la ley del sistema de evaluación de gestión ambiental, que ya es donde empiezan a obligar que debemos de contar con instrumentos de gestión ambiental. Y si, por ejemplo, no los tenemos que adecuarnos a la gestión ambiental. Por ejemplo, no sé si han escuchado de los PAMAS. Ya de los PAMAS es uno de ellos, ¿no? El PAMA. O, por ejemplo, las declaraciones de adecuación ambiental, de que ahora es
para el sector de industria, ¿no? Porque el sector de industria es el que más tiende a tener que adecuarse, porque ahí tenemos muchas empresas que tienen más de 40, 50 años y recién se han estado adecuando al tema de gestión ambiental desde el año 2018 más o menos. Antes no tenían ningún instrumento de gestión ambiental que tenga que cumplir hasta que salió la OEFA. Y cuando la OEFA ya empezó a adquirir las funciones que tenían cada ministerio en temas de supervisión y fiscalización, evaluación y fiscalización en temas ambientales, cuando ya la OEFA terminó de obtener todas las responsabilidades en supervisión, lo que ellos fue ya primero descentralizarse. O sea, toda la oficina netamente en OEFA estaba solo en Lima. Ahora ya hay en cada departamento ya hay una OEFA descentralizada. Entonces, esta OEFA descentralizada lo que ha hecho es mapear qué industrias hay en su zona, ya sea región Junín, Huancavelica, y ya ha ido supervisando. Y como es primera vez, lo que ha hecho es, primero les ha pedido que se adecúen en base a la norma, y eso es lo que han estado haciendo. Luego, sabemos que cada ley que tenemos, si no tienen un reglamento, en el reglamento nos indican cómo es que vamos a cumplir la ley. Entonces, han sacado el reglamento para el año 2009, cambiemos, es un error de mano. Sacan el año 2009, donde ya reglamentan el tema de clasificación ambiental, donde ya buscan el tema de evaluaciones ambientales preliminares de las EVAPs, y con la finalidad de poder evaluar todos los proyectos ambientales que se pueden tener. Ya, luego ya cada sector, ya sea vivienda, produce, transportes, han buscado sacar su propio reglamento. Ya es así que las actividades de construcción, saneamiento y vivienda, ellos son los que sacan en el año 2012, pero luego posteriormente van modificando de acuerdo a las actividades que ellos van realizando, ¿no? Y a las nuevas normativas que van saliendo. Luego, en el sector transportes también sacan su propio reglamento de protección ambiental en el año 2017. El último que sacó su reglamento, y que incluso era el que tenía el más antiguo, era el reglamento para protección ambiental y las actividades eléctricas. Ellos tenían su reglamento de protección ambiental del año 84, si no me equivoco. ¿Ya? Y posteriormente, para el año 19 decidieron actualizar y sacaron ya un nuevo reglamento de protección ambiental donde ya incluían actividades ya incluían, por ejemplo, de los parques solares y de los parques eólicos. No sé si han podido ver en el departamento de Ica, hay 3, si no me equivoco. En Piura hay 1 y en Trujillo hay 1, parques eólicos. Los solares hay más en el departamento de Arequipa y si no me equivoco hay 1 en Moquegua. Pero ya estos se han ido alineando al reglamento de protección ambiental de actividades eléctricas que sale el año pasado y que fue un boom cuando salió este reglamento, porque era el único sector que no tenía, o sea, su reglamento del año 82, 84, si no me equivoco, y ya ellos actualizaron. Luego el sector de industria, ellos también cuentan con su reglamento de protección ambiental para su sector. Y tenemos el que siempre va a estar más actualizado es del sector hidrocarburos, que ellos sacaron tenían un reglamento de protección ambiental antes de la del 2014, y ya en el 2014 empiezan a adecuar también a los nuevos lineamientos que se veían, ¿no? Por ejemplo, anteriormente ellos tenían pozos de agua, donde cuando hacían el tema de la extracción, utilizaban estos pozos y dejaban el pozo, como es en la costa, ellos esperaban hasta que el pozo de agua se seque. En cambio, ahora no. Ahora lo que también te pide ya el reglamento de protección ambiental es que hagas la recirculación. Es decir, que recircules el agua que vas a utilizar y no lo dejes secar. ¿Por qué? Porque cuando ellos dejaban estos pocitos de agua, había más consumo de agua. Entonces, lo que se buscaba era reducir el consumismo en
en este sector. Luego ya se hizo el reglamento de protección y gestión ambiental para actividades también del tema de exploración minera. En este caso se divide en dos, en lo que es explotación y en lo que es exploración, porque las actividades de exploración es totalmente diferente al de explotación. En el reglamento para explotación es más estricto que el de exploración, ¿ya? ¿Y cómo es que sabemos qué proyectos están sujetos al estudio de impacto ambiental? En el año 2011, luego ya de 2 años que se había sacado el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, ellos ven que todos presentaban sus EVAPs. Entonces, ¿qué pasaba? No tenían una lista de qué proyectos sí ameritaban tener un estudio de impacto ambiental y qué proyectos no. Entonces, en el 2011 sacan la primera lista de inclusión de proyectos, que es donde está todo lo que es el sector minero, producción, que están más que nada las fábricas de productos. Luego salen y se dan cuenta y ven la necesidad de empezar a actualizar estas listas. Es así que en el año 2013 el que empieza a actualizar es el sector de agricultura. ¿Por qué? Porque en agricultura, ellos, por ejemplo, en el sector de agricultura, ellos separan lo que es, por ejemplo, trabajo de defensa ribereña. Antes las defensas ribereñas suelen, dependiendo del tipo de material de que vayan a utilizar, algunos de ellos son de gaviones, que son, el material ya es tipo roca, ¿no es cierto? Entonces este material, cuando no lo habían incluido, ya para el 2011 no lo incluyen y ven la necesidad, porque ya se empieza a ver el tema de gestión de riesgos del desastre. Entonces ahí incorporan el tema de las defensas ribereñas, ¿no? Por ejemplo, por ahí empiezan las modificaciones con el Ministerio de Agricultura. Posteriormente, para el 2015, también modifican el tema de comunicaciones, ¿ya? Es que es ya donde piden declaraciones de impacto ambiental dependiendo del tipo de antenas que se van a instalar. Para las antenas ya también empiezan a pedir, a solicitar este instrumento de gestión ambiental. Y incorporan también lo que es el comercio interno, que son, por ejemplo, los edificios para oficinas o centros comerciales. Ya para ellos también incorporan el tema de que ellos deben contar con un estudio de impacto ambiental. Y este estudio, el nivel o la clasificación del estudio de impacto ambiental va a depender de la cantidad de personas o la cantidad de afluencia de personas que hay en el centro comercial. ¿Por qué? Por el tema de residuos sólidos. O sea, en un centro comercial la generación de residuos sólidos es abundante. Y ahí en un centro comercial anteriormente no había el tema de la clasificación. Entonces ahora sí están impulsando, por ejemplo, el tema de la segregación, ¿no? en los centros comerciales también. Y ya luego la exploración minera también hace cambios, ¿ya? Ahora, como instrumentos de gestión ambiental y como norma, tenemos primero los EVAPs, que son las evaluaciones ambientales preliminares, o por ejemplo, en saneamiento, en el Ministerio de Vivienda y Saneamiento, ahí lo que tiene son las fichas, ya que antes le decíamos las ficas, pero ahora son las fichas técnicas ambientales que hay para saneamiento y hay para edificaciones, que tienen, es lo mismo que un EVAP, pero con otro nombre. Luego ya vienen las DIAs, que son las declaraciones de impacto ambiental, que son estudios que predicen de que los impactos ambientales van a ser leves o van a ser tolerables, ¿ya? Y luego ya tenemos la clasificación de los estudios de impactos ambientales semidetallados y los detallados, donde ya en estos estudios son de mayor envergadura, con mayor análisis, tanto de la línea base ambiental como de los controles que vayas a tener. Ya son más complejos y más trabajosos, y también varía el tema de participación ciudadana a comparación de una DIA. Por ejemplo, en la DIA solo puedes publicar en el periódico
de la zona y en el peruano que vas a realizar o vas a ejecutar un proyecto, mientras que en el estudio de impacto ambiental, ya sea el semidetallado o el detallado, tú ya tienes que hacer talleres y luego tienes que hacer audiencias públicas, ¿ya? Entonces, en estos talleres haces participar a la ciudadanía para que pueda conocer el proyecto. Y ya esos 3 es antes de la ejecución de la obra del proyecto. Posteriormente, si por ejemplo, sabemos que a veces cuando las obras, más que nada las obras públicas, están en etapa de perfil o están en etapa de, bueno, ya no es perfil, sino es del expediente, cuando el contratista va a campo, tiende a encontrar alguna incongruencia entre lo que está en el plano con la realidad. Entonces, esas modificaciones las vas a hacer, las puedes hacer, ¿no es cierto? Pero en el tema ambiental, cuando tienes un instrumento de gestión ambiental, tú tienes que verificar que ese cambio que vas a hacer dentro de tu proyecto, tienes que analizar si es que va a variar el instrumento de gestión ambiental que tú has presentado. Y para eso existen las modificaciones de los estudios de impacto ambiental, que son cuando las alteraciones al ambiente van a ser altas, y tienes también el informe técnico sustentatorio. Este informe técnico sustentatorio tiene menos información y lo que hace es para impactos ambientales tolerables o leves, leves se podría decir, ¿ya? Entonces, tienes que presentar ambos, ¿no? Por ejemplo, están en una ejecución de una obra y esta obra pública cuenta con su ficha técnica ambiental, y dentro de esta ficha técnica ambiental te dice que realices monitoreos de repente en una petar, y sucede que la petar la van a mover a 1 kilómetro de diferencia. Entonces tienes que presentar tu informe técnico sustentatorio. ¿Por qué? Porque donde vas a ejecutar tu obra de repente es un entorno ambiental totalmente diferente a donde estás, ¿ya? Entonces se tiene que evaluar. ¿Me escuchan entrecortado? Ya, entonces hay que ver, o sea, sí o sí, ya sea una obra pública o privada, si es que cuentan con un instrumento de gestión ambiental, tienen que presentar su ITS, que es el informe técnico sustentatorio, o su estudio o su modificación de impacto ambiental, ¿ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta de que quiénes van a evaluar los estudios de impacto ambiental que nosotros realicemos. A la fecha, ha sido creado el SENACE, ¿no es cierto? Pero todavía no ha adquirido todas las funciones de todos los ministerios de revisar los estudios de impacto ambiental. Entonces, tenemos que ver a qué sector nos toca presentar, y de acuerdo a eso evaluar a quién vamos a presentar. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción hasta la fecha sigue revisando los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados y las declaraciones de impacto ambiental, también los documentos de adecuación ambiental, que son los programas de adecuación al medio ambiente o las declaraciones de adecuación ambiental, ¿ya? En el caso del Ministerio de Vivienda, sucede lo mismo. A la fecha, ahí todavía se sigue presentando las fichas técnicas ambientales, se sigue presentando los estudios de impacto ambiental semidetallado o detallados. En el caso del Ministerio de Agricultura, se presenta solamente las declaraciones de impacto ambiental de todos los tipos de proyectos que se encuentren dentro de la lista de inclusión. Y si en caso, por ejemplo, hablamos de una defensa ribereña donde el material principal para construir la defensa ribereña sea del tipo de roca, ahí ya sea un estudio de impacto ambiental semidetallado o detallado, se presenta al Ministerio de Agricultura, ¿ya? Y las declaraciones de impacto ambiental, solo las declaraciones de impacto ambiental, por ejemplo, de carreteras o de instalación de antenas,
o todo lo que esté realizado relacionado a transporte y comunicaciones todavía se va a presentar al ministerio, ¿ya? Mientras que respecto al SENACE, que el SENACE ha sido creado con la finalidad de aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, solamente detallados, ellos van a evaluar los estudios de impacto ambiental del sector de energía y minas, es decir, de hidrocarburos, electricidad y minería, de esos 3 sectores. Va a revisar y va a evaluar los expedientes de transporte, todo lo que es carreteras, pero por ejemplo para carreteras ellos sí ya tienen a partir de 10 kilómetros hacia adelante, ¿ya? Para ya estudios de impacto ambiental detallados. Y para el tema de agricultura, cuando requieran estudios de impacto ambiental detallados. Por ejemplo, en agricultura lo que más está entrando es el tema de canales de irrigación. Por ejemplo, Majes 2, en el 2013 se presentó al Ministerio de Agricultura, pero a la fecha cualquier modificación que hay ya se presenta al SENACE. No sé si han escuchado de la obra o del proyecto de Majes Iguas 2, que es la segunda etapa, ¿no es cierto? Sí, me había... Denme un minutito, voy a cerrar mi ventana. Me parece que está abierta y por eso se escucha más fuerte el ruido de los perros de la calle. Denme un minuto. Ya cerré una ventana, estaba abierta, espero que con eso ya no se escuche tanto de los perros. Van a disculpar, son perros de la calle, no tengo mascotas. Ya, entonces como les mencionaba, el SENACE es el que va a revisar los estudios de impacto ambiental detallados que podamos tener. Ya, hay una consulta que me hicieron respecto sí, las empresas operadoras de residuos sólidos que poseen un PAMA para su infraestructura y que tengan actividades nuevas no contempladas en su PAMA, ¿a quién deberían presentar su actualización? O en todo caso, su ITS. En este caso, habría que ver esta empresa operadora a quién ha presentado, ¿ya? Porque lo que está haciendo el SENACE es, primero ha recibido las funciones, pero hay proyectos que todavía están revisando el mismo sector. Entonces yo te recomendaría que presenten la modificación del PAMA, que sí posiblemente va a ser un ITS, al que les ha otorgado la certificación ambiental como PAMA, que imagino que ha sido el salud, el sector salud. ¿Ya? Entonces esa es mi recomendación.
Ya, luego cuando sale el SENACE, lo que también buscan con el SENACE es que se agilicen la evaluación de los estudios de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque sabemos que si no cuentas con la certificación ambiental, tú no puedes ejecutar tus obras, ¿no es cierto? Las actividades que tú vas a realizar. Entonces, como cuando uno realiza un estudio de impacto ambiental, este estudio de impacto ambiental cuenta con una línea base, ¿no es cierto? Y dependiendo de la ubicación de donde se encuentre tu proyecto, una copia de tu estudio de impacto ambiental se lo pueden mandar al CERFOR, se lo pueden mandar al CERNAM. ¿Para qué? Para que también lo evalúen. Se lo van a enviar también, por ejemplo, al ANA. Entonces, lo que se busca con el SENACE es, y crean, a través de una normativa, crean la certificación ambiental global. ¿Qué es lo que hace? Esta certificación ambiental global junta todos los procedimientos administrativos que tengan que ver con la evaluación y la aprobación de los estudios de impacto ambiental semidetallados. Para eso vamos a tener o vamos a requerir de 14 opiniones técnicas y títulos habilitantes que puedan requerir nuestro proyecto. Entre ellos, ¿qué hace? El titular presenta su estudio de impacto ambiental, presenta, por ejemplo, si va a ser un permiso de uso de agua, presenta su expediente de uso de agua. Si va a ser por ejemplo, va a ser descargas, va a ser vertimiento de agua, también tiene que pedir autorización del vertimiento de agua. Si va a ser deforestaciones o traslado de seres vivos que le llaman a los tipos de árboles, tiene que pedir autorización a CERFOR. Por ejemplo, y no solamente eso, cuando vamos a salir a hacer línea base de la parte biológica, tienes que solicitar permiso al Ministerio de Producción y a CERFOR. ¿Por qué a producción? Por el tema de pesca, ¿no? Si es que en caso hicieras hidrobiología, ya ahí pides permiso a producción y si no pides permiso a CERFOR. A CERFOR también le presentas todo tu plan de muestreo de tu línea base biológica y ellos te van a autorizar. Ellos tienen que dar la autorización. Entonces, con todo eso también va a evaluación. Luego, si tienes autorización para lodos, cuando vas a hacer letrinas, también tienes que pedir autorización y eso también va al MINSA. Entonces, todos esos 14 documentos técnicos tienes que contar y lo que hacen es ya todo lo mandas al SENACE y el SENACE se encarga de enviar a cada sector correspondiente. Entonces, lo que buscan ahí es agilizar estos procesos de evaluación. ¿Por qué? Por ejemplo, si no tienes la opinión técnica vinculante probatoria o a favor del ANA, eso también va demorando en tu proceso de certificación ambiental. Ya, entonces, ¿qué normas rigen a la certificación ambiental? La norma con la que también fue creada esta certificación, ¿no? Que es la Ley de Promoción de Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, que es la Ley 3327, y luego salen sus reglamentos en el año 2006, pero uno saca vivienda y el otro saca MINAM. El que saca vivienda, el que saca MINAM, ahí te indica cuáles son los 14 opiniones técnicas vinculantes que va a ayudar a agilizar la certificación ambiental. Y el de vivienda te indica cómo es que se va a hacer todo el tema de la presentación de certificación ambiental para el sector de vivienda, ¿ya? Y ellos lo que hicieron fue el tema de, crearon ya sus plataformas de los FTAs, de las fichas técnicas para saneamiento, donde saneamiento lo puede presentar una persona, un ingeniero colegiado, y ya para las edificaciones, cuando es edificaciones, quien lo tiene que presentar y elaborar sí o sí es una consultora ambiental registrada en el Ministerio de
de vivienda, construcción y saneamiento, específicamente en el área de edificaciones. ¿Ya? Cuando las consultoras ambientales, que son las autorizadas para realizar este tipo de evaluaciones de impacto ambiental, se registran por sector. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas, ahí tenemos 3 sectores. Tenemos minería, hidrocarburos y electricidad. Entonces, si una consultora quiere entrar a hacer proyectos de minería, tiene que inscribirse para el sector de minería. Pero si también quiere hacer electricidad e hidrocarburos, tiene que inscribirse aparte para electricidad y aparte para hidrocarburos. Ahora el que está registrando es el SENACE. El SENACE es el que se encarga de registrar a las consultoras. Entonces, ya hemos visto la parte administrativa de quienes tienen, dónde puedo ver si mi proyecto requiere de un estudio de impacto ambiental o no, la clasificación que va a tener. Y posteriormente ya pasamos a la parte de elaboración del estudio ambiental o el estudio de impacto ambiental. En esta pantalla lo que pueden ver es lo mínimo que te van a pedir. ¿Ya? Ese es lo mínimo que debes contemplar. ¿Ya? Debes de tener tu resumen ejecutivo, sí o sí te van a pedir. Debes de tener una introducción, los antecedentes del proyecto, de cómo es que se decidió realizar ese proyecto, el marco legal en el que te vas a basar, objetivos, ubicación y descripción del proyecto, área de influencia, línea base, plan de participación ciudadana, características de los impactos ambientales y estrategias de manejo ambiental. ¿Ya? Exacto, cada ministerio establece sus términos de referencia, ¿no es cierto? O sea, esto es lo mínimo en base, por ejemplo, a la evaluación ambiental preliminar, pero antes de presentar tu estudio de impacto ambiental tienes que establecer tus términos, tienes que presentar tus términos de referencia en base al ministerio al que vas a presentar. Por ejemplo, si es que anteriormente, para que tú realices, o sea, el Ministerio de Energía y Minas tiene sus términos de referencia, pero por ejemplo, si tú ibas a ejecutar un proyecto de un parque eólico, no tenían términos de referencia para parques eólicos. Entonces, tú tenías que presentar al ministerio tus términos de referencia. En base a los términos de referencia que tú presentabas, ya tú podías realizar tu estudio de impacto ambiental. Ya a la fecha ya han creado, si me equivoco, pero todavía no lo publica, los términos de referencia para parques eólicos, ¿no? Pero cuando no hay no tienen ese término de referencia para el proyecto que tú vas a realizar, tienes que crear tu propio término de referencia. Por ejemplo, para centrales hidroeléctricas sí hay términos de referencia en electricidad. Para minería también hay, para explotación también hay términos de referencia. Entonces, en base a los términos de referencia, ya tú vas armando todo el índice de tu estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, en vivienda no manejan términos de referencia, pero primero presentan su ficha técnica ambiental. De acuerdo a la ficha técnica ambiental es que ya les clasifican el estudio, a veces se queda en día, y cuando se queda en día ya utilizan solo la ficha técnica ambiental, y cuando ya es un estudio de impacto ambiental semi-detallado, eso sí ya realizas el término de referencia y ya realizas dependiendo, ojo, del proyecto, y realizas el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Todo estudio de impacto ambiental debe tener un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo se hace con la finalidad también de que puedas, si es que alguna parte interesada o la población quiere conocer acerca del estudio de impacto ambiental, le puedas dar un resumen ejecutivo, un resumen de todo el estudio de impacto ambiental que has realizado y que puede entender. ¿Ya? En este resumen tiene que estar en la descripción del proyecto, en qué consiste, el marco legal, es importante siempre el marco legal para poder sustentar el por qué este proyecto cuenta con un estudio de impacto ambiental. Luego tiene que estar identificado o
la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, para que puedan ver a quienes posiblemente puedan afectar los impactos que se vayan a generar. También se tiene que conocer, se tiene que colocar un poco de la descripción geográfica del área donde se va a realizar el proyecto, un pequeño resumen de la línea base ambiental y social. Eso es importante, ¿para qué? Para que el que revise este resumen ejecutivo pueda ver y pueda conocer también las especies que hay en su zona. Ya, esa es la finalidad también, que se conozca las especies que hay en la zona. En temas de calidad ambiental, por ejemplo, es que cuando uno hace proyectos en cascos urbanos, ahí la alteración de la calidad del aire ya, por ejemplo, en monóxido de carbono, monóxido de carbono, ahí algunas veces sale alto, y solamente en la etapa de muestreo. Entonces, y eso te sirve como una base de cómo es que está el ambiente antes de que tú hayas ingresado a hacer las actividades de ejecución y ya de funcionamiento, de operación de las diversas obras que puedas realizar. Ya te sirve como una base, ¿no? Como una referencia de cómo es que está. Y importante también es tener en cuenta el entorno. Entonces, en el resumen también debe estar incluido. Y luego ya la identificación de qué posibles impactos ambientales se puedan generar y qué medidas o qué actividades contemplaba tu plan de manejo, ¿no? Todo eso con la intención de evidenciar de que se han identificado qué posibles impactos se puedan dar y las medidas que se va a tener para que no se dé esos impactos ambientales. Entonces, ya hemos visto que debe contener el resumen ejecutivo, descripción del proyecto, marco legal, línea base, plan de participación ciudadana, caracterización de impactos o identificación de impactos ambientales, el plan de manejo y plan de cierre, ¿ya? Debemos de colocar en introducción, debemos colocar el nombre del proyecto y alguna información relevante que podamos creer necesario que vaya en la introducción. Se deben colocar los objetivos del proyecto, con qué fines que se va a ejecutar el proyecto. ¿Para qué? Para que también se vea la importancia de que el proyecto se dé, ¿ya? Luego tenemos que colocar los antecedentes. En los antecedentes, ahí sí hay que ser un poquito más detallados si es que en caso, por ejemplo, ahí ya debemos de comentar si es que los terrenos donde se va a realizar la obra ya cuentan con permisos, tiene permisos de la población, detallar un poco de cómo es que también se dio inicio al contrato de esa inversión que se pueda dar, o un poquito, por ejemplo, si es de un expediente, colocar el SNIP, cómo es que se genera la necesidad de ese proyecto, cuál es la finalidad, que eso la finalidad sí va en el objetivo. ¿Ya? Pero acá sí se pone, por ejemplo, trámites administrativos que anteriormente se hayan realizado, o si, por ejemplo, es un estudio de impacto ambiental que se está volviendo a realizar porque hay uno anterior que fue aprobado hace 6 años, y como nunca se ejecutó el proyecto, cuando no se ejecuta el proyecto, el titular tiene, o sea, el titular, tú presentas el estudio de impacto ambiental y tienes la certificación, tienes hasta 2 años para ejecutar tu obra y esa certificación va a estar vigente, ¿ya? Luego de los 2 años, si no lo has ejecutado, el titular puede presentar una carta solicitando una ampliación por máximo 3 años de la certificación ambiental aprobada. Y eso se presenta a la entidad a la que ha sido presentado el proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, yo he presentado del Ministerio de Vivienda y todavía no he ejecutado la obra. Entonces tengo que, pasan los 2 años, presento mi carta solicitando ampliación de plazo de certificación ambiental por 3 años, y en esos 3 años tengo para yo ejecutar mi obra. Si en esos 3 años yo sigo sin ejecutar la obra, al 5º año esa certificación ambiental ya no tiene validez. Entonces tienes que volver a presentar tu estudio de impacto ambiental. Ya por eso es importante que si tú presentas un estudio es porque ese estudio lo vas a realizar, lo vas a ejecutar. ¿Ya? Y ojo, los 3 años solamente se dan siempre y cuando el titular haya presentado su solicitud de ampliación de plazo de certificación ambiental.
Si no, solamente tiene un tiempo de vigencia de 2 años, por norma. Ya, eso está en el reglamento también del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya, entonces, por ejemplo, si en caso haya sucedido eso, también colocar esa información, ¿no? Entonces, que es un antecedente del proyecto que ya tenía, para que sepa también el evaluador que va a revisar tu estudio de impacto ambiental, que es un proyecto que ya contaba con certificación ambiental, sino que de repente por temas de presupuesto, gestiones, qué sé yo, no se ha ejecutado, pero sí ya contaba. ¿Ya? Ahora, el estudio de impacto ambiental parece mentira, pero tiene que ser como un cuento para que el evaluador que va a revisar, que lo va a evaluar, pueda entender lo que uno como consultor le quiere hacer entender, ¿no? De que de repente los impactos ambientales son un poco significativos, son moderados, pero con los controles que vamos a tener vamos a poder disminuir el impacto, ¿ya? Ahora, tenemos que colocar el marco legal, y este marco legal tiene que ser de acuerdo al sector, ¿no? Tenemos marco legal general, que es una norma que aplica para todos los sectores, como es el caso de la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, que se aplica para todos, pero ya cada sector va a tener su propio marco legal, ¿ya? Y tenemos que incluir, por ejemplo, el tema de conservación también de sitios arqueológicos, y en caso se desea incorporar el CIRA. Es que el proyecto también ya cuenta con CIRA, también lo pueden incorporar dentro de los antecedentes. Si también cuentan ya con por ejemplo, si su proyecto está dentro de una zona de amortiguamiento, ahí pueden presentar su compatibilidad del proyecto con la zona de amortiguamiento, que esto lo da también el CERNAM. Y todo ese marco legal va en el instrumento en el estudio de impacto ambiental, ¿ya? Por ejemplo, se colocan las normas legales, las generales, que van a tener una incidencia directa con el proyecto, las normas sobre el ambiente y recursos naturales, que son más generales, normas sobre evaluación de impacto ambiental, y ya normas también nacionales de protección ambiental y los recursos naturales, que también son generales, ¿no? Por ejemplo, los ECAS, estándares de calidad de aire, agua, niveles de ruido, suelo, que ahora hay suelo, sedimentos también, pero sedimentos sí se utiliza la norma internacional, porque a nivel en Perú todavía no se ha estandarizado. Claro, la de residuos, que la de residuos la vamos a ver más adelante, pero este es un ejemplo nada más, ¿ya? Pero tenemos que colocar todas las normas, ¿no? Por ejemplo, también está la ley de recursos hídricos, la ley de protección a la fauna, a la flora y fauna, etcétera. Entonces vamos colocando las normas de acuerdo al sector. De ahí tenemos ya que describir, o tenemos que indicar dónde se ubica nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el evaluador pueda identificar ya en el espacio dónde es que está. Porque una cosa es un proyecto que esté en la costa, y es totalmente diferente a un proyecto que esté en la sierra, y completamente diferente a un proyecto que esté en la selva. Y no solamente depende de la geografía, depende también del clima. Entonces, se tiene que especificar en qué la ubicación exacta del proyecto, ¿ya? Y luego, primero ya ubicamos el proyecto con coordenadas, siempre colocar las coordenadas cuando se habla de ubicación, y ya tenemos que empezar a describir el proyecto. Cuando hablamos ya de descripción, tiene que describirse qué es lo que se va a hacer, en qué consiste el proyecto. Por ejemplo, si es una obra de saneamiento, ya, ¿qué partidas o qué actividades contempla una obra de saneamiento? De repente estará la instalación de las líneas de conducción, habrá por ahí de repente lagunas de oxidación, habrán las plantas de tratamiento de aguas residuales, reservorios. Entonces tenemos que especificar en qué consiste el proyecto. Y no solamente en qué consiste, sino que tenemos que separarlo en cómo es que vamos a realizar, o qué actividades se van a realizar en la etapa de planificación. Por ejemplo, planificaciones es que vamos a hacer una edificación
la limpieza del terreno, desbroce del terreno, si es que ya era tenía de repente una pequeña construcción, ver todo lo que es demolición, si habían árboles o zonas herbarias, todo el tema del desbosque que se pueda dar, pero dentro de la etapa de planificación, ya cuando vas a poner tus instalaciones temporales. Luego ya en la etapa de construcción también tienes que describir qué partidas vas a tener durante esta etapa. El estudio de impacto ambiental no solamente ve la parte de ejecución, de construcción, sino también ve la parte de operación, cómo es que va a operar y cuando esté operando, qué mantenimientos se van a realizar durante la operación de esa actividad que se está construyendo. Y luego seguramente, como todo, tenemos un tiempo de vida, tanto las personas como los objetos, cómo es que vas a realizar la parte del cierre o abandono. Ya, esa parte también se tiene que realizar. Entonces, tenemos que describir cómo es que se va a hacer la construcción, qué actividades van a haber dentro de la etapa de operación, de repente qué equipos o qué partes de la construcción va a requerir de mantenimiento y cada cuánto tiempo, y si ese mantenimiento va a generar impactos ambientales o no, y en la etapa de abandono, qué es lo que se va a realizar. Ya, para eso debemos de caracterizar, es decir, debemos de conocer qué es lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, ¿vamos a utilizar infraestructura de servicios? Sí, porque en la etapa, por ejemplo, de construcción, vamos a contratar personal. Ese personal tiene necesidades fisiológicas. Entonces, hay un sistema de alcantarillado, podremos instalar un baño o de repente vamos a tener que adquirir baños químicos, habrá luz, no habrá luz, porque si no hay luz, no hay un punto de luz donde nosotros podamos jalar ese punto de luz, vamos a tener que llevar generadores. Por ejemplo, en las zonas mineras llevan primero generadores, utilizan sus generadores hasta que instalen sus pequeñas subestaciones para que puedan tener energía. Entonces, todas esas actividades vamos desarrollando. ¿Ya? Por ejemplo, el plan de cierre se presenta uno cuando estás como parte de planificación antes de la ejecución del proyecto, como parte dentro de tu estudio de impacto ambiental, pero posteriormente el plan de cierre, cuando ya realmente vas a cerrar, vuelves a presentar un plan de cierre y debe ser aprobado antes de ejecutarlo. Porque imagínense, por ejemplo, hay alguna denuncia y la OEFA va a supervisar, tú ya estás desmantelando todo. Y la OEFA sí te puede pedir tu instrumento de gestión ambiental aprobado. Y te va a pedir que ya cuente con resolución, o sea, aprobado formalmente. Entonces tienes que tenerlo. ¿Qué instrumento de gestión ambiental se realiza para la instalación de servicios de agua potable y saneamiento en centro poblado? Cuando es en centros poblados, lo que están haciendo son las fichas técnicas ambientales en la plataforma del Ministerio de Vivienda. Primero entras a la plataforma de las FTAs y ahí te va a salir para que ingreses tu ficha técnica ambiental. Pero ahí tienes que tener todos los datos, que es también justo lo que estamos viendo. Tienes que tener esa información para que tú de ahí nomás saques y puedas incluir o puedas subirlo al sistema. La plataforma de vivienda es un formato en línea, que lo tienes que llenar en línea. Entonces tienes que tener documentación para que también puedas cargarlo y subirlo al sistema en línea. ¿Ya? Para eso tienen que tener en consideración estas características del proyecto. Tienen que saber cuánto de consumo de agua van a tener durante todo el proyecto. Toda la etapa de construcción, un aproximado de operación y un aproximado de encierre. ¿Ya? Pero sí o sí tienen que saber cuánto van a generar de residuos sólidos, cuánto van a generar de energía, de dónde van a sacar las fuentes de energía, si van a tener o no van a tener efluentes. Por eso les decía, hay que conocerlos. A veces que vamos a utilizar baños químicos o vamos a utilizar ya el alcantarillado que pueda haber. Generalmente cuando son áreas
son obras de saneamiento, ahí sí tienes que utilizar baños químicos, pero a veces también el acceso no te permite, entonces tienes que tener letrinas, pero letrinas controladas, ¿no? Que te permitan mantener la calidad en la medida de lo posible, la calidad del suelo, que en realidad eso es lo que se busca. También tienes que saber qué maquinarias, qué equipos vas a utilizar. ¿Por qué? Porque la maquinaria va a utilizar combustible. Este combustible, como emergencia, se podría tener el tema de derrame de combustibles, es que están colocando el combustible dentro de las instalaciones de la obra, entre otras cosas. Entonces hay que saber qué insumos se van a utilizar en la obra. Entonces, luego de que identificas qué insumos se van a utilizar, ahí empiezas a identificar qué entradas y qué salidas va a tener tu proyecto. Por ejemplo, en entradas están los recursos. ¿Qué recursos vas a tener? Los insumos químicos, aditivos, por ahí, equipos. En equipos de repente tenemos amoladoras, vibropisones, y dependiendo también del sector donde vayamos a estar, bueno, igual en todo se va a utilizar equipos, maquinaria que se pueda tener y que se vaya a utilizar durante la etapa de construcción. Maquinaria que se vaya a utilizar durante la etapa, por ejemplo, de operación, en el caso de las minerías. En el caso de construcción de obras, tanto de saneamiento o edificaciones, ahí sí en operación no hay maquinaria, no, ahí ya baja un poco. La energía también que se va a utilizar, consumo de agua también que va a haber, personal, el personal va a consumir agua, alimentos, líquidos, y al final nosotros como personas también generamos un nivel de impacto, no generamos efluentes, generamos residuos sólidos. Al tener carros, camionetas, comprarnos porque queremos el último modelo que salió ahora en el 2020, entonces ahí también generamos emisiones, generamos ruidos, porque si por ejemplo no hacemos el mantenimiento de nuestra camioneta, puede que empiece a sonar, ¿sí? Entonces también vamos generando, o cuando hacemos mal uso del claxon, pues viéndonos ya en la vida cotidiana, vamos generando aspectos ambientales que imagínense en un proyecto ya de construcción, y cuando ya operen los aspectos ambientales son en mayor cantidad. Luego ya de haber descrito todas las actividades que va a tener el proyecto, de haber planificado el consumo de agua, consumo de energía, generación de efluentes, de residuos, tenemos que identificar el área de influencia donde vamos a posiblemente impactar, ¿ya? Vamos a tener el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. El área de influencia directa es cuando van a percibir de manera significativa los efectos que se puedan dar en el proyecto. Por ejemplo, en mi caso ahorita mi área de influencia directa son mis vecinos. Mis vecinos me están boicoteando, por ejemplo. Sus mascotas están haciendo ruido. Entonces yo ya me estoy viendo afectada directamente, ya, porque están a mi alrededor, están cerquísima y me están generando me estoy percibiendo que su presencia me está afectando. Entonces, yo soy su área de influencia directa, por ejemplo, de las mascotas que tengan mis vecinos, ya, porque yo ya me estoy percibiendo afectada directamente porque estoy al costado. Tenemos las áreas de influencia indirecta, que son ya son ya, por ejemplo, los accesos que va a tener el proyecto, pero que no los va a alterar, no los va a afectar directamente. Por ejemplo, desde mi casa hay una pista con vereda, ¿no es cierto? Entonces, por ahí tienden a pasar, pero de repente esta es una empresa que tiene su oficina al costado del parque. Entonces, a mí me va a impactar, yo voy a hacer su área de influencia directa respecto a las actividades que pueda realizar la empresa, porque por acá está pasando el carro y posiblemente me pueda haber afectado, ¿ya? Pero no estoy como al costado del vecino de la empresa, ¿no? Que ellos sí les va a afectar, ¿ya? Ahí hay que tener en cuenta que hay área de influencia directa ambiental y hay área de influencia directa social,
social es a las personas, el ejemplo que les he dado. En cambio, el ambiental es al entorno. Por ejemplo, no sé si les ha pasado cuando construyen al costado de tu casa, hay una constructora que está construyendo, no sé, un edificio de 5 pisos. Ya, entonces, esta constructora primero va a hacer movimiento de tierras, va a traer maquinaria pesada, y mi casa se va a empezar, pues no, por la vibración que este va a causar, se va a empezar a mover. Entonces, de repente, por ahí que una parte del piso de mi sala se raja. Entonces, ya están alterando mi entorno, la parte, mi entorno donde yo estoy viviendo, ¿ya? Entonces, hay que diferenciar la diferencia directa, la ambiental, de la social, ¿ya? No se olviden que los SIGA son instrumentos de gestión ambientales, ¿ya? Esos son documentos que nos van a permitir a nosotros gestionar los temas ambientales que como empresa vayamos a realizar. Como dice John César, son los PAMA, la declaración de adecuación ambiental, los días, EIAs, incluso los monitoreos ambientales son instrumentos de gestión ambiental. Nos van a permitir gestionar las actividades que nosotros vayamos a realizar, pero netamente en temas ambientales. ¿Y ahí en qué caso se presenta? Se presenta cuando vas a realizar una actividad, ya sea de un bien o de un servicio, ¿ya? 10 minutos antes de que sean las 8, les voy a mostrar las listas de inclusión. La lista de inclusión, ojo, un informe de gestión ambiental también podría ser un instrumento de gestión ambiental. O sea, forma parte de la gestión ambiental. Habría que definir qué siglas estás tomando, si es un informe de gestión ambiental o si es un instrumento de gestión ambiental. Normalmente los IGAs son instrumentos de gestión ambiental, así son conocidos como IGAs. ¿Ya? 20 minutos antes de terminar voy a responder ya las preguntas para no salirnos del tema, ¿ya? Ahora, en estas áreas de influencia hay que tener en cuenta si es que alrededor tenemos un área natural protegida o una zona de amortiguamiento, porque en caso de estar dentro de una área natural protegida, porque hay actividades que están permitidas que se puedan realizar dentro de un área natural protegida, siempre y cuando estas actividades se encuentren en armonía con la razón de ser del área natural protegida. Por ejemplo, es solo un ejemplo, una minería por ejemplo, en Madre de Dios tenemos la minería ilegal. La minería ilegal está totalmente prohibida, ¿no es cierto? Y más aún en las áreas naturales protegidas. ¿Por qué? Porque esta actividad es muy exhaustiva, muy invasiva, ¿ya? Entonces, imagínense, Madre de Dios, que tiene toda una biodiversidad súper variable con una actividad tan invasiva y dentro de una área natural protegida, o sea, imposible que te autorice, ¿ya? Pero hay actividades que sí pueden estar dentro de un área natural y que lo que se tiene que hacer es presentarse un estudio de compatibilidad, que tu proyecto es compatible con el área natural protegida o con su zona de amortiguamiento. Y eso se presenta ante el CERNAM. Este es de un ejemplo justo de los que les mencionaba. Como sabemos, todo el terreno nacional que no tenga un propietario está concesionado, ¿no es cierto? Está concesionado a las minas, está concesionado a empresas del sector de electricidad, hidrocarburos, lotes petroleros, todo está concesionado. Cuando uno participa en una concesión, tú ya puedes planificar tu proyecto en todo ese espacio de la concesión que te han dado. Para eso tú tienes que hacer, en algunos casos hacen estudios preliminares para de ahí recién cuando ya tengan el expediente armado, recién presenten ya su estudio de impacto ambiental para que puedas tú delimitar de manera asertiva tus áreas de influencia directa, indirecta, puedas hacer tus muestreos.
En este caso, el ejemplo es de un parque eólico. Se había concesionado los terrenos y iban a presentar proyectos de parques eólicos. Pero esto ha sido en el 2016. Para eso ya había un parque eólico que era el parque eólico para eso está en planificación todavía de construcción del parque eólico de Nazca. No sé si me escuchó de Nazca, o el parque eólico Tres Hermanas y el parque eólico de Marcona. Son 3. Y esos 3 están aquí abajito, debajo del rosadito, del área de influencia rosadito. Ahí está. Entonces, este proyecto era también para hacer otro parque eólico, pero su concesión justo caía en la zona de amortiguamiento, ¿ya? Entonces se pidió la compatibilidad, le dieron la compatibilidad, pero se hizo la identificación del área de influencia directa e indirecta. Para ellos determinaron que el área de influencia indirecta era los alrededores del proyecto, que hay posible, porque todas sus actividades, incluso se dan cuenta, el rojo es la Panamericana, ya es la Panamericana Sur, y ellos por aquí había una subestación, donde está el puntito amarillo había una subestación, existe una subestación, entonces ellos habían delimitado que iban a utilizar todo este acceso ya existente, no iban a utilizar otro acceso, y por aquí van a ingresar y van a colocar la instalación de los aerogeneradores, por aquí va a ser el ingreso de material, etc. O sea, no iban a utilizar otro acceso. Entonces ellos habían delimitado que este iba a ser su área de influencia indirecta, y la directa ya iba a ser la vía de acceso en sí y sus alrededores, ¿no? Eso era lo que ellos habían determinado. Ahora, lo adecuado es siempre presentar un plano o un mapa por separado, ¿no? Este era el ambiental. El social, hicieron otro donde había un centro poblado pequeñísimo, que más que centro poblado era como que un lugar de trabajo donde, como es Panamericana Sur, en esa parte habían esteras donde vendían comida a los camioneros, a los buses interprovinciales, ¿no? Que pasaban por ahí. Pero otro tipo de parte social no había, todo era desierto. Entonces ya en otro mapa delimitaron, pues, ¿no?, su área de influencia social, y era la ambiental. Entonces lo mismo se recomienda que hagan para sus proyectos. Luego ya de haber identificado cuál va a ser tu área de influencia directa e indirecta, tienes que realizar tu línea base. Tu línea base la vas a hacer dentro ya del área de influencia indirecta que has determinado, porque la indirecta siempre va a ser más grande que la directa. Entonces tienes que analizar, tienes que estudiar toda esa área de influencia indirecta que has determinado. Esta línea base tiene como finalidad evaluar qué posibles impactos se podrían generar, teniendo en cuenta cómo es que estás encontrando en el ambiente antes de haber empezado tus actividades de ejecución, de operación y de cierre, ¿ya? La idea es que deberá describirse cómo es que se encuentra todo el entorno ambiental donde vas a realizar tus actividades. Para eso tenemos la línea ambiental, la línea base física. Vamos a ver la física, la biológica y la social, ¿ya? En la línea base física vamos a determinar o vamos a describir el clima y las zonas de vida donde se va a encontrar nuestro proyecto. Tenemos que conocer el clima, si es cálido, si es húmedo, tenemos que determinarlo. También tenemos que ver el tema de temperaturas, todo lo que es la parte de meteorología, precipitaciones, humedad, dirección y velocidad del viento, por ejemplo. ¿Para qué nos sirve la dirección y la velocidad del viento? Para saber el tema de calidad de aire, en caso de que se generen contaminantes, hacia dónde se van a ir y qué áreas o qué centros poblados se van a ver afectados o se podrían ver afectados, teniendo en cuenta ya la velocidad del viento.
porque el viento es un medio de transporte de los contaminantes. También tenemos que identificar la geología, la geomorfología, el terreno que vamos a poner, perdón, el terreno donde vamos a estar ubicados, el tipo de suelo, la capacidad de uso mayor. Por ejemplo, cuando hablamos de capacidad de uso mayores, vemos si es que son terrenos agrícolas, si es que son terrenos desérticos donde no podamos cultivar, donde la agricultura, o sea, no se puede ejercer las actividades agrícolas, etcétera. Tenemos que ver la hidrología, ver puntos de agua, si es que son quebradas activas o inactivas, y si es que son si es que son secas o no. Las activas son las que no van a estar secas, pero que están, por ejemplo, hay quebradas que en tiempos de lluvia están cargadas, ya, pero en tiempos ya donde no hay precipitaciones son quebradas secas, se inactivan. Entonces hay que ver eso, ¿no? Y hay quebradas que están, que tú las ves en el mapa y te indica que es una quebrada, pero cuando buscas ya información de esa quebrada o información de la zona, no hay precipitaciones y llevan inactivas pues 10, 20 años. Pero hay que tener en cuenta porque recordemos que el agua tiende a regresar a su curso de agua, ¿no? O sea, si antes puede ser que 20 años no haya habido, o sea, una quebrada seca, pero de un momento a otro se activa. Entonces hay que ver también los antecedentes, ¿no? De la hidrología. Hay que ver el uso actual de la tierra, el paisaje. Por ejemplo, anteriormente no consideraban un impacto alterar el paisaje, pero a medida de que fue pasando el tiempo ya existe la alteración al paisaje. Porque, por ejemplo, en la selva, ¿no? Es difícil cuando tú estás ahí en medio de árboles y con toda la biodiversidad y no sé, y ves y de pronto encuentras una plataforma de extracción de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, cuando ves una zona desértica y muchos dicen que la mejora los parques eólicos. Ya hay una alteración de paisaje, ¿no? Donde antes no había nada y ahora estás viendo algo nuevo. Hay que ver también el tema, igual que dije, recursos hídricos y la calidad ambiental. Cuando hablamos de calidad ambiental, tenemos que realizar muestreos, ¿ya? En esta parte de línea base se llaman, algunos le dicen monitoreos. En esta parte, cuando es línea base, tú no haces monitoreos, porque monitoreos de entender que tú estás viendo, revisando, haciendo seguimiento a un punto. En la línea base lo que tú haces es un muestreo, para que estás sacando una toma de una muestra para conocer cómo es que está el ambiente donde vas a realizar o donde vas a ejecutar la actividad o la obra. Para eso tenemos estándares de calidad ambiental, que son los ECAS. Los ECAS se han ido actualizando, sus valores se han vuelto en algunos casos más exigentes, en otros casos han incrementado el nivel de exigencia, se podría decir, del parámetro, en algunos han disminuido, pero todo eso ha sido con la finalidad de establecer o de mantener la calidad ambiental, la calidad ambiental de las áreas donde se vayan a realizar las actividades. Tenemos que sacar muestras, tenemos que hacer muestreos de la calidad de aire. En calidad de aire siempre se recomienda que sean como mínimo 2 puntos de muestreo, ¿ya? ¿Por qué 2 puntos de muestreo? Porque lo ideal es hacer a barlovento y a sotavento. Barlovento quiere decir enfrente ya está relacionado hacia la dirección del viento. Barlovento es hacia adelante y a sotavento es hacia atrás. O sea, barlovento es cuando te da la cara y sotavento ya es hacia atrás, o sea, de la espalda hacia atrás. Entonces siempre tienes que estar viendo cómo es que está ingresando el aire, o sea, cómo es que está llegando, porque barlovento es cómo llega el aire a tu área de trabajo, y sotavento es ya cómo es que ha pasado por tu área de trabajo, cómo es que se está yendo. Te va a dar en la cara y vas a barlovento, sotavento. Por eso algunos dicen, no, estoy a sotavento, porque te están dando la espalda, ¿no? Porque estás hacia atrás. ¿Ya?
Entonces, siempre es bueno tener 2 puntos de monitoreo en el cual si alguien ya cuando estás en ejecución ya de la actividad a la que estás haciendo el estudio de impacto ambiental, te sirve para indicar de que cuando tú llegaste, así entraba la calidad del aire, estaba en tu área de proyecto y así salía, ¿no? O sea, tienes ya dos referencias en las que puedas hacer un comparativo. Luego hacer los niveles de ruido, que de preferencia es colocar donde se genere o donde se vaya a generar mayores niveles de ruido o en donde se puedan colocar un punto donde, por ejemplo, en las instalaciones temporales, ¿no? De repente en la ubicación de la oficina, ubicación del almacén, o donde yo sepa que va a haber mayor movimiento de tierra, mayor uso de maquinaria, ya en esos puntos igual, colocar tus puntos de ruido. Campos electromagnéticos, en caso se vaya a generar. Para campos electromagnéticos mayormente se hace cuando son proyectos de electrificación o proyectos de instalación de antenas. En esos dos casos se utilizan campos electromagnéticos. Calidad de aire, calidad de agua sí siempre es recomendable del punto donde vas a extraer o el punto por donde va a cruzar, por si acaso, tus actividades, sea aguas arriba y aguas abajo. ¿Por qué aguas arriba? Porque aguas arriba tú evidencias cómo es que está llegando la calidad del agua a donde tú estás trabajando, o tú posiblemente vayas a hacer una descarga, o posiblemente cruces por ahí. Y aguas abajo ya es después de cómo ha entrado, cómo es que ha sido la mezcla entre las actividades que tú realizabas y la calidad de agua que estaba viniendo ya así de por sí sin que intervengan tus actividades, y cómo es que va a terminar. Entonces también son 2 puntos de referencia que igual que calidad de aire te pueden ayudar para más adelante. Y calidad de suelo, por último, en puntos estratégicos cercanos a los componentes del proyecto, ¿no? Por ejemplo, vas a tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, de repente, en un punto lo más cercano, tienes que tomar tu muestreo de calidad de suelo. Perdón. Ahora, los parámetros, algunos te indican de que debes muestrear todos los parámetros, pero eso también lo puedes sustentar indicando, por ejemplo, de las actividades que vayas a realizar. ¿Ya? Por ejemplo, para calidad del suelo hay fracciones de hidrocarburos, ¿no es cierto? Eso sí o sí tienes que muestrearlos porque dentro de tus actividades vas a utilizar combustible. El combustible es un hidrocarburo. Entonces, por ahí que puede haber derrames, qué sé yo, te permite evidenciar que no estás alterando la calidad del aire, del suelo, perdón. Luego tenemos la línea base biológica. Esta línea base biológica es muy parecida a la que se realiza en calidad ambiental. Aquí sacas muestras ves la vegetación, la flora, qué especies vas a encontrar dentro de tus áreas de trabajo, qué especies son las que vas a encontrar, tipo de plantas, por especies. También vemos el tema de la fauna. La fauna se verifica qué tipo de aves hay, para eso va un ornitólogo, van los que van a ver a los reptiles o a los anfibios, para eso van los herpetólogos, o cuando van a ver a los mamíferos, que ya pueden ser menores o mayores, también para eso van los biólogos, ¿no? Que son los especialistas en estos temas, y ellos hacen su muestreo a través de diferentes tipos de muestreo, ¿no? Tienen el tema de avistamiento, que es cuando se paran en un punto y con su largavistas verifican, pues, ¿no? Qué tipo de especies hay, o verifican el tema de las verificación de heces, madrigueras, etcétera. Luego tenemos la hidrobiología, que es cuando ya, por ejemplo, igual no vas a hacer uso del recurso hídrico, o vas a cruzar por una fuente de agua, igual tienes que hacer un muestreo hidrobiológico. Ahí ya se ven de los macroventos,
los bentónicos, los macroinvertebrados, y también se hace un muestreo de los peces o de las especies que puedas encontrar en la hidrobiología. Luego ya se verifica o se revisa la línea base socioeconómica, que es ahí donde hacen un pequeño labor social, donde se ven temas de salud, de educación, si hay centros educativos o no, cuando es cercano a un centro poblado. Y esta línea base socioeconómica se hace referente a la línea base social, perdón, a la área de influencia social. Por ejemplo, si hemos identificado un centro poblado, ya se hace las entrevistas, encuestas, se verifica el tema de salud, educación, vivienda, ya en ese centro poblado donde se ha identificado que es un área de influencia social, ya puede ser directa o indirecta, ¿ya? Y por último, para ver el día de hoy, tenemos el plan de participación ciudadana. Este plan de participación ciudadana lo que hace es, busca que la población, el área de influencia directa y la indirecta social, tenga conocimientos acerca del estudio de impacto ambiental que se está realizando, de los muestreos que se están realizando, y puedan participar dentro de la elaboración de este estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, para lo que son las guías, lo que te piden es que realices, como mínimo, realices publicación, uno en el periódico local de la zona, el más conocido, y otro en el periódico el peruano. El peruano ya sabemos que es el periódico formal, más formal que tenemos, y ya otro es en la publicación de la zona, ¿no? Y llevas ya el resumen ejecutivo, dejas un ejemplar en la municipalidad o en el centro comunal del centro poblado que pueda tener. ¿Para qué? Para que la población pueda revisar. Pero eso es para las declaraciones de impacto ambiental. Para los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados, ya ahí sí, aparte de las publicaciones que puedas hacer, de que se está elaborando el estudio de impacto ambiental, también tienes que hacer talleres. En estos talleres vas presentando al equipo que esté elaborando el estudio de impacto ambiental, presentas también a la empresa que va a ejecutar el proyecto, y vas presentando los avances de tu estudio de impacto ambiental. Cuando es semidetallado, puedes tener hasta un taller y luego la audiencia, que es ya donde la población te dice si está de acuerdo o no con la ejecución del proyecto y todo el trabajo de la elaboración del estudio de impacto ambiental. Y en los estudios de impacto ambiental detallado, ahí sí son como mínimo 2 hasta 3 talleres, y de ahí ya viene la audiencia pública, ¿no? Donde igual lo que se busca es confraternizar un poco con la población, dar a conocer sobre las actividades que vas a realizar dentro de la elaboración del estudio de impacto ambiental, durante las etapas de ejecución y operación de obra. De repente por ahí también ya puedan ver el tema de contratos de mano de obra, de repente 20, 30%, ¿no? Dependiendo del encargado que se va a ejecutar, el encargado que va a ejecutar la obra o la actividad. ¿Ya? Vamos a pasar a la ronda de preguntas. A ver, nos dice, en el caso de construcción de un parque recreativo, ¿me podría decir cuál sería el área de influencia directa y el área de influencia indirecta? Bueno, en el parque recreativo habría que ver bueno, directa yo le pondría a los vecinos de la manzana. Directa en realidad, si es parque recreativo, sería el mismo parque recreativo. Y ya la indirecta serían los vecinos de la manzana, ¿no? Porque si es parque recreativo va a haber el tema de repente puede haber tráfico de vehículos porque van a querer ingresar y van a poder bloquear un poco las calles, entonces va a generar un poco de tráfico, va a generar también ruido. Van a tener incremento de residuos sólidos porque sabemos que el parque recreativo lo que tiene es bastante el consumo de clientes, que eso es lo que va a tener. Entonces, como directa, yo le pondría todo el alrededor del parque
recreativo, y ya como indirecta toda la manzana que se pueda ver posiblemente afectadas por tema de tráfico, ruido, por ahí proliferación de vectores en caso no se realice la limpieza o la desinfección necesaria. Luego nos indica un botadero de residuos sólidos de una municipalidad provincial, ¿qué tipo de estudio de impacto ambiental debe realizar? Bueno, en realidad los botaderos ya no son un estudio de impacto ambiental, porque el botadero ya existe. Entonces, mucho lo que escucho es que le llaman botaderos controlados. ¿Ya? Entonces, estos botaderos controlados lo que requieren ya son de programas de adecuación medioambiental, en el cual se indique, o sea, el botadero ya existe y cómo es que van a cambiar o van a mejorar las condiciones del botadero para que se asemeje mucho a un relleno sanitario. Pero un estudio de impacto ambiental no va a tener. Lo que va a tener es un plan de adecuación de manejo ambiental, un plan de adecuación de manejo ambiental, y va a depender de si es que las dimensiones del botadero, la ubicación del botadero, para que sea un PAMA o para que sea una declaración de adecuación ambiental. Dice, en capacidad de uso mayor se encuentran suelos de cultivo en limpio, suelos de cultivo permanente, sí. La línea base biológica debe ser del área de influencia directa o indirecta. Debe ser de la directa, pero debes de incluir también la indirecta. Ya, o sea, en realidad debe ser de los dos, de preferencia. Pero como mínimo es de la directa, porque ahí es donde los impactos ambientales sí o sí se van a generar, como mínimo. En respecto al muestreo de gases, ¿en qué matriz está considerado? Bueno, el tema para realizar los muestreos de gases no está así específico como indicas, así como gases CO2, pero sí te indican desde el reglamento del sistema de evaluación ambiental hasta en cada reglamento de protección ambiental te indica de que debes hacer muestreos y monitoreos ambientales. O sea, luego de que haces tu estudio de impacto ambiental ya debes hacer ya los monitoreos, pero no te indica qué parámetro debes realizar. Por eso es que agarran y te dicen que debes, o sea, el ministerio como ente regulador, ente que va a velar por la preservación del medio ambiente en el territorio, pero no te va a decir que hagas todos. Pero, o sea, no te indica específicamente qué parámetros debes monitorear y para qué casos. Te indica en general que debes realizar monitoreos ambientales. Normas de participación ciudadana, ahorita no las tengo a la mano, para mañana se las puedo indicar porque justo nos estamos quedando ahí. Pero hay una que es la general y hay otra, por ejemplo, que hay para actividades eléctricas, hay otra que hay para actividades de minería y la general, ¿no? La general les voy a traer mañana y las dos específicas. Pero, por ejemplo, no hay una específica para vivienda, saneamiento y construcción. Por eso es que ya nos regimos en la general. Con caudales no es congruente. Lo que pasa es que calidad de aire se ve los parámetros, por ejemplo, DBO, DQO, y caudal ecológico ya es el tema de las especies también que hay. Sí podría ser congruente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando quieres hacer muestreos, algunos utilizan una especie para ver si el tiempo de permanencia de esa especie por ejemplo, en un río contaminado, ¿no? Y luego ya abren a la especie para ver si es qué compuestos ha adquirido esa especie. Se me olvidó el nombre. Pero son análisis, se me fue el nombre, me voy a acordar. Pero sí te puede ayudar a la calidad del agua, va de la mano con caudal ecológico. El área de influencia indirecta no, la indirecta es
O sea, la indirecta suele abarcar más terreno que la directa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o sea, cuando tú ya has identificado toda tu área de influencia directa, ya tú defines, de acuerdo a tu salida a campo, a las entrevistas que puedas tener, cuánto es que va a ser tu área de influencia indirecta. Y mayormente se ve que es menor. ¿Por qué? Porque pongámonos que el cuadradito del chat es mi área de influencia, de repente un poquito más grande, es mi área de influencia directa. Entonces, todo lo que yo estoy delimitando con la indirecta, solamente ya va a ser la restante de todo el cuadrado grande que va a estar afuera el exterior, a comparación del cuadradito pequeño que va a estar al medio, que va a ser mi área de influencia directa. Entonces, todo ese restante, eso va a ser el área de influencia indirecta, por eso es que es menor. Es por un tema de tamaño, ¿no? Porque para ver tu área de influencia indirecta no vas a sumar ya el área de influencia directa que ya has identificado. Por eso es que es menor. Dice, si su viga fue aprobada en el 2015 y la construcción recién empezó en el 2017, ¿en qué año debería hacerse la actualización? En el año que se ha iniciado, en el 2022. Porque es desde que se ejecutó la obra. Es desde que se ejecuta. Generación fotovoltaica. ¿Sí? Fotovoltaica, recuerda que todavía no está, todavía no tienen sus términos de referencia para generación fotovoltaica. Recuerdo que sí se estaban haciendo, o sea, sí el SENACE pidió ese servicio para realizar los términos de referencia tanto para generación eólica como fotovoltaica por la demanda que ya se veían que había muchos proyectos de recursos renovables. Entonces, tengo entendido que ya deben estar por aprobar porque sí van a sacar sus términos de referencia. ¿Y qué se incluye para su realización? Bueno, para su realización ahí lo que debes de, tú incluyes de acuerdo a cómo es que ves tu proyecto. Por ejemplo, tú en tus términos de referencia colocas qué muestreos vas a realizar, si vas a hacer campos electromagnéticos o cuántos puntos de campos electromagnéticos vas a hacer, cuántos puntos de muestreo de agua. También incluyes el tema de participación ciudadana, cuántos talleres vas a realizar. Y lo que tratan de hacer con generación voltaica, como es plano y solamente es terreno, porque son paneles solares los que vas a instalar, mayormente he visto que estaban clasificándolo como días. Así es que por ahí y eran paneles, 32 paneles, 34 paneles, pero las dimensiones obviamente eran grandes, ¿no? Entonces lo estaban clasificando como declaración de impacto ambiental y ya no pedían términos de referencia. Pero si en caso te piden, tienes que colocar cantidad de puntos de muestreos ambientales que vas a realizar, muestreos biológicos también, y qué tipo de muestreos vas a realizar, si puntos de observación o vas a hacer el tema de, no se dice caza, pero sí a veces, por ejemplo, a los mamíferos menores, por ejemplo, ratones o murciélagos, sí los encapsulan, o sea, los atrapan, tienden a atraparlos, los contabilizan, les revisan la especie y los tienen que soltar, no, a menos que algunos sí haya fallecido, ya lo dejan, pero si no, también los biólogos lo sueltan. Pero, o sea, esos parámetros que vas a cumplir dentro de tu estudio de impacto ambiental tienen que estar en tus términos de referencia y el ministerio te aprueba, o sea, no te aprueba, va a revisar tus términos de referencia y ellos son los que te van a validar, te van a aprobar
y de acuerdo a esos términos de referencia aprobados es que recién tú vas a realizar tu estudio de impacto ambiental. No, para carretera sí hay, sí tiene sus términos de referencia. Eso está en transportes, ahí tienes que buscar. Ajá. Que también, en realidad también se basan a los del SEIA, que es ya semi detallado, pero te dan algunas pautas. Pero sí, para carretera sí tiene sus términos de referencia. Dice, el respecto, sí, las fichas técnicas se encuentran dentro del SEIA, porque estas fichas técnicas son como un EVAP. Entonces sí se encuentran dentro del SEIA. O sea, lo que te permite hacer en la ficha técnica es clasificar, solo que ya está digitalizado y es un poco más rápido, se podría decir, y sí, está involucrado como si fuese un EVAP. Y también está dentro de su reglamento de protección ambiental del sector vivienda, ahí también está incluido dentro de instrumentos de gestión ambiental, si no me equivoco, pero también está incluido como FTA. En caso de un proyecto de solo cerco perimétrico, los parámetros de área influencia indirecta, ¿cuáles son los procedimientos? Cerco perimétrico, pero habría que ver cerco perimétrico. Dice, en el caso de un proyecto de solo cerco perimétrico, los parámetros del área de influencia, imagino, directos e indirectos, ¿cuáles serían los procedimientos adecuados para obtener la certificación ambiental? Habría que ver cerco perimétrico de qué es, o sea, de qué es. Porque, por ejemplo, si es solamente ya de un área existente, ahí sí lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda, como ya es un área ya que existe, no está pidiendo la certificación ambiental. Tendrían que indicar en qué consiste ese cerco perimétrico y más que nada para qué área es. Entonces, no, cuando dice, con respecto a las opiniones técnicas que mencionó, estas se tienen que solicitar aparte a la autoridad correspondiente. Si tú ya te vas por la certificación global, porque es un estudio de impacto ambiental detallado, ahí sí te vas por, o sea, el SENACE se va a encargar de presentar tus permisos. Pero si es un estudio de impacto ambiental semi-detallado o es una guía, ahí sí tienes que presentar estas solicitudes a la autoridad que corresponde. Si es permisos de uso de agua, vertimiento de agua, es a LANA o al CERFOR, dependiendo de si es para desbosque o deforestación, es al CERFOR. O por ejemplo, si es para extracción de especies, estos ya van a la DICAP. Entonces va a depender, pero sí se tienen que hacer siempre y cuando no sean estudios de impacto ambiental detallados. Si son semi-detallados y vías, sí ya el titular tiene que presentar por separado. Eso sería todo por el día de hoy. Mañana ya vamos a entrar a ver la parte de, bueno, las normas de participación ciudadana que les estoy mencionando y ya todo lo que es caracterización de impactos ambientales y las estrategias de manejo ambiental. ¿Ya? Y hay un taller de identificación de aspectos e impactos ambientales y su evaluación. Así es que el día de mañana los espero, igual a las 6 de la tarde. Ya, eso sería todo por el día de hoy. Van a disculpar por las mascotas de los vecinos. Espero que mañana no me boicoteen. Gracias. Bien, ingeniera, agradeciendo la participación de la ingeniera. Como ya mencionó, el día de mañana tenemos una sesión práctica. El día de mañana esperamos todos su participación de 6 a 8 de la noche. Y también la transmisión va a ser a partir de las 6 por la página del Colegio de Ingenieros. Entonces, estimados participantes, agradecemos su participación y sin más, les esperamos hasta el día de mañana. Muchas gracias.